Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Cómputo Business Class. Soy Humberto Sánchez. Ok, hoy les quiero hablar de un concepto que se llama situacional dinámico. Yo lo llamo así, situacional dinámico. Y es la conjunción de dos palabras que conocemos muy bien. Todos sabemos lo que es situacional y lo que es dinámico. Pero ya cuando se conjuga y sobre todo su aplicación en los proyectos, se vuelve complicado, ¿no? Se nos olvida muchas veces esta cuestión de situacional dinámico. Administramos los proyectos sí considerando muchas veces métodos, pues, para hacer nuestros planes, ¿sí? Para también definir nuestros procesos y hasta los recursos. Y eso está muy bien. Necesitamos metodología, necesitamos aplicar métodos, el que ustedes quieran. Curiosamente, los métodos conocidos pues están muy orientados hacia otro tipo de idiosincrasias, ¿no? Los métodos americanos y los métodos europeos muchas veces no aplican en nuestra realidad, en nuestra idiosincrasia. Entonces es bien importante considerar esa parte, esa situacionalidad de que somos diferentes, nosotros la parte latina, y que requerimos aplicar metodologías customizadas, ¿no? Está bien aplicar metodologías, son unas guías, son muy importantes, son muy útiles, pero también hay que considerar que lo que está definido para otros países no necesariamente aplica bien a nosotros y hay que hacer sus adecuaciones. Sin embargo, otra vez, administramos proyectos usando metodologías y planes para procesos, para recursos. Pero lo que sí tenemos que hacer en adición es considerar lo situacional dinámico. ¿Y qué significa situacional? Lo situacional es que hay factores que no están tan simplemente o tan simples de encontrar, ¿no? No están ahí tan fácil de encontrar. Entonces hay que definir esa parte y que también hay cambios inesperados. De hecho, ya hemos platicado en otros momentos de tener un plan B y hasta un plan C por en caso de alguna situación que se presente. Eso tenemos que mantenerlo siempre en mente. Por eso me llama la atención, o más bien, por eso es que quiero en esta ocasión volver a reinsistir en el tema situacional dinámico. Todo es cambiante y las situaciones son así. Y hay que estar preparados para ello, hay que tener esa experiencia, porque solo con experiencia es que podemos resolver las situaciones. De hecho, existen metodologías como el análisis FODA, que prácticamente todo el mundo conoce lo que es un FODA, y es un análisis situacional. Me dice cuáles son mis fortalezas, si estoy analizando una persona, si estoy analizando una empresa, si estoy analizando un proyecto, lo que sea, un análisis FODA me permite definir cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades y también las amenazas. Y en el caso de las fortalezas y oportunidades, pues definir acciones para tomar, pues ahora sí que aprovechar esas fortalezas y esas oportunidades, tomar ventaja de ello. Y en el caso de las debilidades y amenazas, definir acciones que me eliminen, que me reduzcan o minimicen el impacto de alguna situación de estas que se presente. Entonces sí, es un análisis situacional. By the way, fortalezas y debilidades son cosas internas que puedo más o menos controlar. Oportunidades y amenazas son cosas externas en las que no tengo control, pero que sí tengo que considerar y tengo que planear cómo puedo hacer o definir estrategias, ¿no? En esa situación. Lo curioso de un análisis FODA es que se vuelve estático. Una vez que definí, lo dejo así como estático, como si las oportunidades no volvieran a cambiar, como si las amenazas no volvieran a cambiar, y eso no es cierto. Continuamente el mundo está cambiando. Así es que debo de estar bien consciente de mi situacionalidad dinámica, en todos los sentidos. La vida no se da como nosotros la planeamos, eso todo el mundo lo sabemos, así es que tenemos que estar preparados ante todo y otra vez ser situacionales y muy dinámicos. En el caso del liderazgo, el mejor líder no es aquel que es o paternalista o autocrático. ¿Cuál es el mejor líder? El que se adecua a la situación, pero adapta además a la situación de su gente. O sea, tiene que entender cómo es su gente y tiene que saber cuándo a alguien le gusta que lo estén
monitoreando y supervisando y hasta ayudando a decidir, ok, y aplicar entonces ese liderazgo a esa persona. Pero también saber que hay otras personas a las que no, prefieren más bien trabajar solos y ser simplemente evaluados por resultados. Bueno, aplicar ese liderazgo para esas personas. Entonces puedo tener un equipo con diferentes personas y yo estar aplicando diferentes formas de liderazgo dependiendo de la situación, dependiendo de la persona. Exactamente es eso en ese. Y también obviamente de la situación del proyecto. No es lo mismo que yo esté en un proyecto donde tengo el tiempo definido y ahí voy caminando bien, y entonces, bueno, puedo ser de una cierta manera, a que tengo de pronto una emergencia o que la situación cambió y entonces tengo que aplicar y ser muy estricto para ciertas cosas. Otra vez, liderazgo situacional. Y en el caso de decisiones y acciones, por supuesto, lo situacional es súper importante y eso me hace cambiar mis acciones y mis decisiones, ¿no? Puedo tener que cambiar de rumbo. De hecho, bueno, pues nada más tenemos así que un ejemplo muy didáctico. Al finales del 2019, principios del 2020, muchas empresas estaban haciendo sus planes para los siguientes 5 años. Planes que en este momento, por supuesto, no se han realizado de esa manera. Vino la pandemia y obviamente nos cambió mucho en ese sentido. Bueno, hay que estar entonces bien preparados y bien conscientes de lo situacional dinámico, de esa situación que puede cambiar y cómo debo de reaccionar y cómo debo de manejarlo. Todo debe ser situacional dinámico. Una metodología tiene que aplicarse, pero también tengo que saber con experiencia cuándo debo de dejar de aplicarla, cuándo no es el momento ya de aplicar la metodología, porque ninguna metodología me resuelve un problema. En ninguna metodología que ustedes busquen les va a decir o les va a traer un troubleshooting y decir, si pasa esto, entonces hagan aquello. No, las metodologías son guías muy específicas, muy estrictas, pero no les dicen cómo hacer cuando ya la situación cambió. Y eso solamente la experiencia. Por eso debemos de considerarlo al administrar proyectos. Es bien importante porque de otra manera no logramos los objetivos, no logramos el éxito. Así es que en conclusión, administrar proyectos aplicando situacionalidad, sí se requiere obviamente el conocimiento, pero sobre todo, ahí sí, la experiencia. Como les he dicho muchas veces, el conocimiento me sirve para resolver problemas, pero la experiencia para evitar esos problemas. Gracias nuevamente por su atención. Nos vemos en el siguiente capítulo. Por favor, suscríbanse, por favor, denle like, manita arriba, y cualquier cosa, pues ahora sí que soporte que requieran, cualquier duda que tengan, humberto.sanchez@c-mediodigital.net. Muchas gracias, hasta la próxima.